Estimados, en esta propuesta abordaremos el contenido del cuento fantástico. Aunque siempre han existido narraciones de este tipo, el cuento fantástico se constituyó como subgénero literario moderno recién a partir del siglo XVIII. En estos relatos fantásticos, los fantasmas, monstruos, seres inmortales, rompen con el orden de lo real e inquietan a los personajes y al lector. ¿Será posible? ¿Habrá otra explicación? Al final, la sensación de incertidumbre es más fuerte que cualquier respuesta. ¿Ustedes conocen algún relato de fantasmas o seres fantásticos? ¿Cuál? ¿Alguna vez les ocurrió mirar una película o leer un libro y que el final los deje con la duda acerca de lo que había ocurrido? Antes de continuar con la explicación, los invito a leer el cuento fantástico La Casa Encantada, anónimo. Los cuentos fantásticos narran una historia que transcurre en un mundo muy parecido al nuestro, pero en el que irrumpe un hecho sobrenatural, algo que no se puede explicar por las leyes de este mundo. La aparición de fantasmas, las mutaciones, la coexistencia de la realidad y el sueño o las alteraciones de tiempo-espacio son ejemplos de este tipo de acontecimientos sobrenaturales. La irrupción de un suceso sobrenatural en medio de un entorno familiar y conocido genera en el lector y en ocasiones en los personajes una sensación de vacilación o duda. Frente al hecho extraño, surge la pregunta acerca de si podría o no ocurrir en la realidad. De este modo, el lector se encuentra ante dos respuestas posibles, una natural y racional u otra sobrenatural e irracional. Esta sensación de duda es la esencia de lo fantástico y suele mantenerse hasta el final. Si se toma como ejemplo una narración cuyo personaje cree ver un fantasma, el lector puede optar por una interpretación racional, a partir de la cual pensará que el personaje está loco, que lo imaginó, que se confundió o cualquier otra explicación similar para confirmar que ese fantasma no existe, porque las leyes de este mundo no lo permiten. En cambio, si el lector opta por una interpretación sobrenatural, entenderá que el personaje vio efectivamente un fantasma y eso supone también la aceptación de leyes por ahora desconocidas, por las cuales un fantasma sería algo posible en este mundo. En general, esta duda no se resuelve y el lector debe aceptar esta ambigüedad y dar su propia respuesta o interpretación. Pero algunas veces, el cuento, generalmente en el desenlace, brinda una respuesta racional o por el contrario, deja abierta una puerta para aceptar el hecho sobrenatural. En los cuentos fantásticos, el escenario en el que ocurre lo sobrenatural debe ser realista, es decir, un universo familiar regido por leyes naturales y conocidas, en el cual un acontecimiento extraño irrumpe en la vida cotidiana del personaje y tanto él como el lector buscan una explicación. Si se quitara el hecho sobrenatural, se convertiría en un relato realista, en el que todo lo que se narra podría suceder en la realidad. Ahora lee y responde las consignas. Recordá, es importante no confundir autor con narrador. El autor es el nombre de la persona real que firma un texto y es exterior a él. En cambio, el narrador es una creación del autor
y solo existe en el interior del cuento. Es el punto de vista a través del cual se cuenta una historia. Existen distintas clasificaciones del narrador. Según su participación en la acción, pueden distinguirse 3 clases. Narrador protagonista. Utiliza la primera persona gramatical, participa de la historia y desde esa posición relata. Es el personaje principal de la historia. Los hechos narrados le ocurrieron a él. Por ejemplo, soñé que caminaba por un extraño sendero campesino. Segundo narrador, testigo. Utiliza la primera persona gramatical y participa de la historia, pero como testigo. Los hechos narrados le ocurrieron a otro. Por ejemplo, me contó que caminaba por un extraño sendero campesino. Tercer narrador, omnisciente. Narra en tercera persona gramatical, posición que le permite comunicar lo que los personajes piensan, sienten y hacen. Por ejemplo, una joven soñó que caminaba por un extraño sendero campesino. Consulten cualquier duda por la mensajería interna de Classroom. Espero sus trabajos. Saludos.